Algo cambió en mi cuerpo este último mes y poco que llevo aquí en Buenos Aires, Argentina, y es básicamente por la alimentación y te lo quiero compartir, ¿ok? No te vayas a alarmar o pensar que voy a decir algo malo, simplemente te quiero compartir lo que ha cambiado, es decir, de dónde yo venía y dónde estoy ahora. Y mira qué interesante lo que he descubierto, o más que descubierto, reafirmado, ¿vale? Tiene que ver principalmente con las harinas, ¿ok? Porque si ves mis videos anteriores de este canal o me sigues ya hace un tiempo en Instagram, sabrás que la base de mi alimentación era carne, huevos, vegetales, verduras y básicamente, o sea, las harinas prácticamente no existían en mi dieta. Lo máximo que consumía de harina podría ser algunos espaguetis, algunas pastas, pero muy de vez en cuando el pan no es algo que consumía, digamos que ningún tipo de harina de trigo, o harina pan, nada de eso. Y este último mes y poco he vuelto a consumir mucha harina, principalmente a través de la harina pan me he comido algunas pizzas, he comido chipá, por ejemplo, que eso es mandioca principalmente. Pero bueno, en definitiva sí he consumido bastante harina y prácticamente todos los días. Y eso ayer lo noté mucho. Por cierto, no sé si han visto la taza que me regaló una de mis alumnas del Código del Reino. Vean qué guapa está. Esta es mi sala básica, suscripción mensual. Y esta es la frase que yo siempre digo, ¿no? Dios con D de disciplina. O sea, pero esto aquí no es disciplina con D de Dios, no, es Dios con D de disciplina. Que fue así como yo llegué a esto. Pero bueno, en fin, no me desvío. Chicos, básicamente, ayer, antes de evacuar, de hacer el número 2 y me ha pasado 3 veces, he sentido una puntada, o sea, en el culo, literal. Y yo, no, o sea, tipo, eso me acuerdo haberlo sentido mucho antes, hace muchos años cuando yo consumía harina regularmente. A mí de vez en cuando me daban puntadas, pero yo no sabía por qué, o sea, era como que, bueno, no sé, obviamente es una señal de alerta, hay algo raro por ahí, pero no sabía qué era. Y ayer descubrí, y se me hizo tan obvio, que a raíz del cambio de mi dieta o de mi alimentación, algunas cosas han cambiado y por supuesto eso puede generar principios de estreñimiento. El más harinas, menos fibras, que es lo que estoy haciendo. De hecho, inclusive la hidratación. Yo al venir de Brasil, que es un clima mucho más árido, más caliente, donde es más fácil sudar, deshidratarme, obviamente tengo el calor en la frente, entonces me doy cuenta de que me da sed, entonces es mucho más fácil para mí consumir agua. Siempre tenía una botella de agua al lado y era como que me tomaba 4 o 3 litros súper fácil. Aquí incluso se me olvida, o sea, a pesar de que siempre tengo esta botella tiene 990 ml, es casi un litro, y me tomo una de estas, dos, tres, me cuesta llegar, o sea, primero se me olvida y después no me da sed. Es, es algo que me habían comentado, obviamente, es algo que me habían comentado y tiene mucho sentido porque al ser un clima más frío, el cuerpo no utiliza la misma cantidad de calorías que en un clima árido. Pero eso también influye mucho en la parte del estreñimiento. Entonces, se han juntado esas cosas. Estoy tomando menos agua, estoy consumiendo más harinas de trigo, estoy consumiendo menos fibra. Entonces, eso obviamente ha cambiado mucho la forma en que mi cuerpo funciona. Y eso me pone a pensar que obviamente aquí en Buenos Aires, principalmente donde estoy, el consumir harina está súper normalizado a través de las facturas, pizzas, pero un montón, o sea, es una locura, hermano. Ya lo he comentado en otros videos que esa parte de la alimentación del porteño me sorprende muchísimo. Y me gusta, pero no significa que eso esté bien. Ojo ahí. Entonces, hay muchas personas que sufren de estreñimiento, inclusive mi hermana me estuvo comentando que ella ya vive mucho tiempo aquí, que cuando ella llegó, junto con su novio, les pasó lo mismo, porque ellos pasaron a consumir harina, facturas, un montón de cosas, y ahí se dieron cuenta que, claro, les dio estreñimiento y ahí regularon de nuevo nuevamente a consumir más fibra. Entonces,
Te voy a dar algunas opciones de fibra y de, por supuesto, de alternativas a esa harina de trigo, a la harina refinada, a la harina procesada. Porque, o sea, es una locura, o sea, sientes completamente la diferencia en tu cuerpo, en tu manera de evacuar, de ir al baño, la calidad de las heces. Básicamente puedes concluir cómo está tu cuerpo funcionando a través de las heces, de cómo vas al baño. ¿Ok? Eso es una alerta y eso es un medidor muy fiable de saber cómo está funcionando. Y yo venía cagando perfecto y aquí es como que me cuesta un poco más. ¿Ok? Entonces, sí o sí hay que hacer algo con las harinas. Mira, yo digo que las harinas de trigo y el azúcar refinada son las peores drogas del siglo XXI. O sea, son las drogas de la modernidad y lo peor es que son no solamente legales, sino normalizadas y muy publicitadas. Vete al mercado y revisa cualquier galleta empaquetada, cualquier producto empaquetado. La mayoría van a tener harina de trigo y azúcar, o sea, dos de los peores ingredientes para la salud y causantes de la mayor cantidad de enfermedades modernas que antes no existían. Esos dos ingredientes. Entonces, la harina de trigo, chicos, no es joda, no es joda. Yo no tengo el cero harina así como el cero azúcar. Principalmente porque no he sentido que tengo que hacer el cero harina. No he tenido ese llamado de deja las harinas para siempre, las harinas de trigo. Pero nunca he sido una persona de consumir demasiada harina desde que salí de Venezuela. Entonces no es como que lo necesite. Pero, o sea, no lo estoy satanizando, no lo estoy prohibiendo como el azúcar refinada. Pero sí o sí hay que controlar su ingesta. Y en el momento en que tú le metas poca fibra al cuerpo y muchas harinas refinadas, te jodes. O sea, te jodes la salud. Te jodes la salud. Entonces, ¿cómo recuperamos esta energía, esta salud, esta digestión? ¿Cómo le hacemos un mimo a nuestro intestino, a nuestro cuerpo para que vivas mejor, para que dejes de estar hinchado básicamente, cansado, para que vayas mejor al baño? Primero sí o sí ajustar la hidratación, o sea, mucha más agua y no solo agua sola, tiene que ser agua con electrolitos. Me gusta esta agua aquí en Argentina que es Smart Water porque me di cuenta que la sirven en varios restaurantes, en varios locales, cuando inclusive vas a pedirte un simple café, te sirven esta y esta ya tiene algunos electrolitos, aquí te dice inclusive, te dice agua evaporada condensada con electrolitos. Y en los ingredientes te dice cloruro de calcio, cloruro de magnesio y bicarbonato de potasio, que son los tres electrolitos principales. No tiene muchas cantidades, pero tiene algo, es mejor que nada. Pero bueno, esta obviamente estoy usando el envase porque el agua tiene sal. Compré la sal Macrosen aquí en Argentina y así utilizo el agua para hidratarme de verdad. Ese es el principal punto importante. El segundo punto importante es aumentar el consumo de fibras. ¿Cuáles son las fibras? Bueno, varias. Puede ser, aquí te las anoté. Puedes consumir harina de avena o inclusive avena en hojuelas. ¿Ok? Estas son alternativas para la harina de trigo. O sea, de verdad te digo que si dejas la harina de trigo, te cambia la vida. Te lo prometo. Puedes consumir harina de almendras, de coco, de garbanzo. De hecho, hace 2 fines de semana que me junté con gente aquí de la sala de amor propio, con mi mentor Facundo. Conocí una venezolana que ya hizo arepas fitness y las hizo con harina de garbanzo y quedan riquísimas, hermano, riquísimas esas arepas de no harina pan, sino de harina de garbanzo. Y es una alternativa saludable, súper válida. Puede ser harina de arroz integral, o inclusive de trigo sarraceno también. O sea, hay bastantes alternativas para la harina del trigo. Y por supuesto que la fibra viene de frutas, verduras, legumbres, batata, mandioca, calabaza. O sea, es como comer, o sea, no sé si te diste cuenta, pero ese tipo de cosas solamente tienen un ingrediente. Calabaza, batata, mandioca.
¿entiendes? Un ingrediente no viene empaquetado, no viene refinado, no viene procesado, no viene con varios ingredientes, conservantes, ¿entiendes? O sea, no sufre un proceso industrializado, un proceso de varias etapas para llegar al refinamiento, para que te llegue así a la palma de tu mano en casa, ¿entiendes? A eso me refiero. Entonces, mientras más natural nos volvamos, más natural va a funcionar el cuerpo. Es que no hay que encontrarle 5 patas al gato. O sea, es fácil, es básico. Y te lo quiero compartir porque si yo seguía comiendo así, arepas, pan, a pesar de que el pan no tenía azúcar y el pan con algunos ingredientes naturales, etcétera, etcétera, las pizzas, ese tipo de cosas que tampoco es que comí mucha pizza en la calle, pero comí el pan árabe de unos shawarmas, o sea, ese tipo de cosas sigue siendo harina que si no se sustenta con suficiente fibra e hidratación, o sea, te jode la digestión, te jode la evacuada, te jode el cuerpo. Pero te lo quería compartir porque es muy importante, hay mucha gente que vive estreñida, no sabe por qué. Eso es muy importante, saber el por qué. Y te hago este video porque ¿sabes? Fue demasiado obvio cómo cambió mi cuerpo en tan poco tiempo, ¿no? Te lo quería compartir y invitarte, animarte a hacer ese cambio en tu alimentación que lo vas a notar un montón, un montón. Yo vivía estreñido y realmente inflado y no lo sabía. O sea, para mí era normal, pero no es normal ni natural. Entonces, bueno, lo dejo hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Déjame en los comentarios si te está pasando, si necesitas ayuda con algo de eso. Y te dejo todos los enlaces a mis servicios y grupos gratuitos. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Chao.